Muchas gracias. En 1961, muchos aún no habían nacido, algunos cuantos aún no habían nacido, al gobierno de la Alemania Oriental se le ocurrió levantar un muro con el propósito de impedir que los que estaban en el lado oriental pasaran al lado occidental. Los que conocéis la historia sabéis que después de la Guerra Mundial Alemania se dividió en 4 sectores y en este tiempo, pues muchos que estaban en la Alemania Oriental, en el Berlín Oriental, pasaban al Berlín Occidental, entre otras cosas también porque las familias estaban divididas. De esta manera, de la noche a la mañana, se encontraron muchas familias, cada una en un sector, y algunos se atrevieron a cruzarla. Se estima que cerca de 3.000 personas, es lo que dicen, pasaron de un lado a otro, jugándose la vida, porque casi 200, o posiblemente más, pero se estima que unas 200 personas perdieron su vida. Muchos presidentes fueron a Berlín, entre ellos, pues, Kennedy, Nixon, pero no fue hasta que llegó uno que se llamaba Ronald Reagan, que era, antes de ser presidente, fue actor. Y quizás a lo mejor porque fuese actor, pues cuando estaba en la puerta de Brandenburgo, pues se le ocurrió declarar una palabra profética. En 1987 se le ocurrió declarar una palabra profética. Él no, me imagino que pensaba que sería una palabra profética, pero declaró: derriben ese muro. Derriben ese muro. 2 años más tarde, con la prehistórica esta, la que se... Gracias. Que ya a la edad ya me noto yo que se me traban las palabras, las letras. Con Gorbachov, pues todos sabéis que aquel muro se derrumbó. En 1989 el muro de Berlín cayó y esto hizo que realmente toda Alemania se unificara. Tuvieron que pagar un precio muy alto los alemanes porque al tener que asumir toda la pobredumbre que había en la Alemania Oriental, pues el marco pegó un bajón impresionante, pero ahí están, siendo hoy día pues una de las potencias mundiales. Dicho esto, acompañadme al libro de Efesios, capítulo 2. Si queremos extendernos a otros, a los demás, como es el lema de este mes, tenemos que considerar qué tipos de muros o qué tipo de barreras nos están impidiendo o nos están separando de todos aquellos a los que queremos alcanzar. El capítulo 2 del libro de los Efesios, en el versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántos de los que estáis aquí, cuando conocisteis al Señor, cuando os convertisteis, cuando nacisteis de nuevo, vuestra familia ya era creyente? ¿Cuántos? A la mano sin temor, para verlo yo, que si no, no os veo. Muy pocos. La gran mayoría, todos éramos incircuncisos, gentiles. Éramos impíos, pecadores, decentes, vale, éramos pecadores decentes, pero éramos pecadores. Estábamos apartados de Dios, aunque vivíamos en un país cristiano, pero estábamos sin Cristo. Pero ahora somos todos miembros de la familia de Dios, por medio de Cristo Jesús. El muro que había entre judíos y gentiles se ha quitado. Los judíos todavía siguen sin comprender, y yo no me explico cómo todavía siguen sin comprender, la promesa que Dios le dio a Abraham, que es tan sencilla, no hay que ir a ninguna universidad para aprenderla. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de las raíces del judaísmo, del padre Abraham. Sin embargo, siguen todavía sin entenderlo, sin comprenderlo. No hay que ir al Nuevo Testamento para comprender de que Dios se proponía en un momento determinado hacer que todas las naciones, todas, fueran benditas, fueran bendecidas en la simiente de Abraham. Entonces, pensando, todavía pienso un poco, y como tengo tiempo ahora para pensar, llevaba con esta predicación ya casi un mes, sin saber exactamente muy bien por dónde iban a ir los tiros para este mes. Pero pensando en ello, pues estaba meditando en tres muros que deberíamos de considerar para derribar o para tirar. Y para eso voy a pedir vuestra ayuda para que estéis espabilados, para que no os durmáis ninguno, porque el que vea dormido le voy a decir que lea la porción de las Escrituras. Así que voy a pedir a un joven, ¿vale? Le voy a decir un nombre, a un joven, que me lea Hechos, capítulo 8, del 1 al 3. Muchas gracias. ¿Lo habéis oído por aquí? ¿Sí? ¿Y por ahí? ¿También? Vale. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El primer muro que hay que derribar y que tenemos que derribar es el muro de la indiferencia. Si conocemos, yo creo que lo conocemos, todos los capítulos anteriores a este, nos vamos a dar cuenta cómo los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio en Jerusalén y cómo se fueron añadiendo muchas personas, muchos incluyendo hasta sacerdotes, aceptaron el mensaje del Evangelio. A través de los apóstoles, muchas señales se hicieron. Cuando sanaron al cojo de nacimiento y tenían allí a Pedro y a Juan, el Sanedrín, prácticamente los mismos que habían condenado a muerte a Jesús, ahora estaban con Pedro y con Juan, y cuando los escucharon se quedaron atónitos y dijeron que se quedaban asombrados de la facilidad de expresión que tenían estos hombres, sabiendo que no eran hombres instruidos. Y además decían, y además tenemos una evidencia que no podían negar. Allí tenían a un cojo de nacimiento que conocían, porque se sentaba allí en la puerta de
de la Hermosa, y por lo tanto, pues era muy conocido, pero la evidencia estaba ahí, estaba saltando, estaba andando, y no podían negar lo que se había hecho. Así que tomaron la decisión, en lugar de pensar un poco y en lugar de volverse, de arrepentirse, tomaron la decisión de prohibir a Pedro y a Juan que hablasen en el nombre de Jesús. Pero ellos siguieron hablando, y dice la Escritura que se fueron convirtiendo muchos más. Entonces, como veían que el peligro era tan grande, pues llegó un momento en el que cogieron a 2 individuos para que usaran mentiras e hicieran que Esteban, pusieran en la boca de Esteban palabras que no había dicho. Cuando uno lee el testimonio de Esteban, pues prácticamente te das cuenta de que tienes ahí el resumen del Antiguo Testamento en un capítulo, prácticamente. Él narra todo, comenzando desde Abraham, narra todo la historia de Israel, y hasta que llega un momento en el que ya los enfrenta, diciendo que vosotros condenasteis al justo, al que Dios había establecido como rey y como señor y como Mesías. Dicen que los oídos les rechinaban, no podían aguantar la claridad de las palabras de Esteban, y cuando le miraban, dice la Escritura, que veían el rostro de un ángel. Claro, ya lo que estalló fue cuando Esteban dijo: veo al Hijo del Hombre en el trono de Dios. No lo vio sentado, lo vio de pie, lo cual indica de que Esteban estaba dándose cuenta de que iba a partir con el Señor, de que el Señor estaba puesto de pie para darle la bienvenida. Y allí murió Esteban. Entonces, pues es cuando se narra todo esto. Y aparece este personaje, Saulo, por primera vez. Y aquí lo nombra como un joven. Posiblemente un joven no es como uno de estos jóvenes, puesto que los jóvenes entonces se podían estimar, si mal no me equivoco, hasta casi unos 20 y tantos o 30 años. Entonces, pero no era un hombre muy maduro todavía, Saulo. Y ahí se encontraba cuando realmente estaban apedreando a Esteban. Y dice la Escritura de que esto obligó a que los discípulos se esparcieran. Es verdad de que ¿qué es lo que ocurría? Que toda la gente iba a Jerusalén, de todos los lugares. Jerusalén era el lugar en donde se estaba predicando el Evangelio. Es como cuando hay un avivamiento por ahí, cuando yo me convertí al principio del movimiento carismático, pues había mucha movida en Argentina y muchos salían de aquí para Argentina porque allí estaba el avivamiento. Y muchos venían de Argentina para acá para compartir, y los cogíamos para las conferencias y para los retiros que teníamos de pastores y de amanecer. Entonces, Dios usó esto ¿para qué? Para esparcir. Hasta ahora el Evangelio no había salido de Jerusalén, pero era la ocasión para esparcirla, para que los discípulos fueran, empezando por Samaria, inmediatamente se ve a Samaria como es evangelizada, y después el resto de la tierra. Pero, a diferencia de lo que pasa con los políticos y con los líderes, que cuando hay una movida, los primeros que ponen pies en polvorosa, ¿quiénes son? El gobierno. Con eso de que es que para defender desde la clandestinidad y desde la lejanía, el gobierno legítimo. Pero ponen pies en polvorosa, mientras que los currantes se quedan aquí pegándose de tortas unos con otros. Sin embargo, aquí pasó lo contrario. Los apóstoles se quedaron. Fueron los demás los que se fueron. Los apóstoles se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Primero porque eran hombres de valor. Ya no eran los hombres que de alguna manera estaban siempre dudando. Los hombres que hacía unas semanas o unos meses habían abandonado a Jesús en el huerto de Getsemaní. Se marcharon y lo dejaron solo. Ya no eran ese tipo de hombres. Algo había pasado en sus vidas que ya tenían la capacidad de enfrentar cualquier cosa. Pedro y Juan vemos cómo realmente pues son capaces de enfrentar todo lo que estaban enfrentando, pero también el resto de los apóstoles. Y por otro lado, eran unos hombres que se habían ganado una buena reputación. Eran hombres buenos porque no hacían mal. Lo que hacían era ayudar a la gente. Lo que hacían era
beneficiar a la gente. Y por lo tanto la gente estaba con ellos. Y como estaban con ellos, no tenían por qué temer en absoluto. No tenían por qué temer en absoluto lo que le pusiese pasar. Y nos narra de que Saulo, por lo que fuera, estaba tan en contra de todo lo que se estaba desarrollando, que empezó a perseguir a la iglesia, entrando casa por casa, y cuando aquí habla en el Nuevo Testamento de la frase que usa, lo que está usando, para que nos hiciéramos una idea, es como un jabalí cuando entra en donde sea, y entra para destruir todo lo que se encuentra por el camino. O sea, Saulo estaba dispuesto a no dejar, como solemos decir, títere con cabeza, de todo lo que fuera cristiano. Contrasta mucho la imagen de este Pablo, de este Saulo, con la que en el capítulo siguiente vemos cuando se convierte. Es verdad que nosotros no estamos sufriendo este tipo de persecución, pero por lo que sea, nosotros, como creyentes evangélicos, sí sufrimos una gran persecución de indiferencia. Y sé lo que digo. Algunos, cuando yo he oído bastantes veces de que una de las cosas que tenemos que hacer los evangélicos es salir de las catacumbas. Tenemos tanto complejo de pequeño grupo, que no somos capaces de enfrentar cosas que otros grupos enfrentan con manifestaciones y con un montón de historias, pero que enfrentan para conseguir sus objetivos y sus propósitos. Y yo he estado en muchos encuentros en donde han venido políticos, y algunos de ellos siempre nos han dicho de que es hora de que realmente el pueblo evangélico pues gane un terreno que en un sentido le pertenece, porque reconocen que realmente la labor que hace la Iglesia evangélica es muy importante. Es bastante importante, y sobre todo a nivel social, la labor que hace Diaconía. Diaconía recibe unas subvenciones de parte del gobierno tremendas, y es la segunda acción, la segunda asociación benéfica, después de Cáritas, más importante que hay. Pero tenemos que creerlo, tenemos que creérnoslo, y tenemos que asumir realmente nuestro papel. Y hablo a españoles, porque con la migración las iglesias se han llenado ya desde hace tiempo. Y esto hace que realmente cada vez las iglesias estén más llenas de personas que han venido de fuera y que ahora ya están nacionalizadas como españolas, que de españoles propios. Y nos damos cuenta los españoles, o yo por lo menos me di cuenta, no lo sé vosotros, pero yo me di cuenta que cada vez el compartir el Evangelio con nuestros ciudadanos es más complicado. La gente no te escucha, y si te escucha, bueno, vale, esa es tu posición. Pero no asumes realmente su situación. Cada vez hay más indiferencia, y a veces nos sentimos con la sensación de que es que esto, si Dios no obra, difícilmente va a haber un cambio que realmente veamos, por lo menos entre los españoles. Porque luego, desgraciadamente, lo que pasa es que muchos de los cuales estamos compartiendo el Evangelio, en lugar de que se integran en la Iglesia evangélica, van más a la Iglesia católica. Se integran más en la Iglesia católica. Porque asumen y porque ven que realmente vienen a una iglesia evangélica y miran y dicen, si es que aquí los extranjeros somos los españoles. Porque cada vez hay más extranjeros, y no lo digo en ningún sentido malo para vosotros, ¿vale? Al contrario, muy agradecidos a Dios por todos vosotros, porque por lo menos habéis transmitido ánimo en medio del desierto. Pero hay que reconocer la raíz y la cultura en la que nos encontramos. Y los encargados de eso somos nosotros. Somos nosotros que tenemos que superar esa barrera.
La siguiente barrera, el siguiente muro que hay que destruir, Hechos 10, del 9 al 20. El segundo muro, la segunda barrera que tenemos que echar por tierra es la barrera cultural. Hemos pasado de ser un país que nuestros padres y algunos de nuestra generación tuvieron que emigrar al extranjero para poder tener recursos, a ser un país que desde finales de los 90 pues empezamos a recibir a un montón de personas que venían de otros países. Eso a los españoles, y por lo menos a los de nuestra generación, a mis nietos y eso ya no, porque ya prácticamente están creciendo, como un montón de ellos, y obviamente ya son tan españoles como nosotros. Pero a nosotros, a los que somos de allá de los 60 y para atrás, pues no, creo que no me equivoco si no nos cuesta un poquito. O no, o me equivoco. El año pasado estuve predicando en una iglesia en Usera. Y Usera está llena de chinos. Esa es la China pequeña. Y cuando salimos de la iglesia y íbamos para el coche, pues había un montón de bares, ¿no? Y había uno que nos llamó mucho la atención porque era un bar chino, regentado por chinos, y ponía los menús y las tapas, y claro, pues te llamaba la atención. Bocadillo de calamares, cocido, o sea, un montón de platos típicos dentro de los nuestros, regentados por chinos. Y cuando tú te pones a pensar, espérate, un bocadillo de calamares que me lo sirve un chino. Como que lo das 4 vueltas, ¿no? Porque estás acostumbrado a ir a la Plaza Mayor o estás acostumbrado a ir al Brillante o uno de esos. Es decir, los que hemos crecido en ese ambiente nos cuesta más que a los que realmente pues ya estáis viviendo en esa naturaleza. Pero más tarde o más temprano, pues obviamente nos va a pasar como pasa en otras culturas, y cada vez pasa más, de que vas a una asamblea de iglesia, o sea, yo en una de las asambleas que fui, de las asambleas de Dios, en la web no hay tanto. Yo las que iba entre los bautistas y entre los... no hay tanto, pero en un par de ellas que he estado dentro de las asambleas de Dios, pues de los que yo conocía ya no conozco a nadie. O a muy pocos, muy poquitos, de los que de mi tiempo. Y claro, cada vez te vas dando cuenta de que, obviamente, dentro de poquito tiempo, si las cosas no va a cambiar, pues vamos a encontrar, lógicamente, de que muchos de los que han venido de fuera y que vienen con su titulación y están en regla, pues ocuparán los puestos de responsabilidad que durante años han estado siempre ocupando nacionales o españoles. ¿Por qué? Porque son tan españoles como nosotros. A nosotros nos va a costar, claro, en Inglaterra, en otros lugares, está asumido porque llevan ya muchos años, en Francia llevan ya muchísimos años con este tema, pero nosotros hemos empezado hace nada, pero como casi siempre nos pasa, queremos llegar los primeros en menos tiempo. A los judíos les pasó 3 tantos de lo mismo, porque el Evangelio pensaban que era para ellos. Habían oído a Jesús. Yo he venido primero para los judíos, a predicar a los judíos. Solamente en contadas ocasiones salió fuera del territorio de los judíos. Y Pedro tuvo que desaprender todo lo aprendido. Y para desaprender todo lo aprendido, Dios, el Espíritu de Dios, le llevó a una situación determinada. Estaba en Jope. Había acudido a Jope, según nos dice la Escritura, porque Dorcas había muerto y tiene el privilegio de resucitarla, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Posiblemente, pues en ese grupo de creyentes, la gran mayoría eran mujeres y no había dónde hospedarse. Esto es un poco relativo, ¿vale? Pero es para ilustrarlo un poquito.
y fue a casa de un tal Simón curtidor. Este hombre, por su profesión, era inmundo y tenía que estar fuera de la ciudad, porque siempre estaba matando animales para coger las pieles. Así que el hecho de que Pedro fuese a dormir allí ya fue un inicio de que algo Dios estaba tratando con él, porque hubiese sido impensable que Pedro estuviese pernoctando en casa de este Simón curtidor. Y allí es donde tiene esta revelación. Los orientales están más acostumbrados que nosotros a pensar, a tener tiempos de reflexión, a tener tiempos de meditación. Nosotros meditamos poco, leemos en el metro, leemos rápidamente, salimos pitando a trabajar. No solemos pasar tiempo meditando y reflexionando. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Y todo lo que decimos que hemos recibido del Señor muchas veces es la mezcla de nuestros pensamientos con lo que mezclamos y con lo que juntamos, y hacemos ahí una ensaladilla rusa, y a veces estamos dándole a Dios, al Espíritu de Dios, cosas que no nos está queriendo decir, porque simplemente cogemos el alimento y lo rumiamos donde podemos y como podemos. Pero Pedro tuvo allí esta visión, estaba en la azotea meditando tranquilamente, no estaba tomando el sol, y entonces es ahí donde tiene esta revelación. Por lo que fuera, porque hubiese un toldo, porque hubiese lo que fuera, pues Dios usó esto para dejarle ver a este hombre que algo se tenía que enfrentar y que no tenía que poner impedimentos. Y lo que tenía que enfrentar no era fácil. No era fácil. Iba a recibir a unos enviados romanos, pues, probablemente, o siervos con los cuales no podía tener ninguna relación. O sea, de hecho es que ni entran en la casa. Ni Pedro entra directamente en la casa de Cornelio, porque para un judío eso era impensable. Entonces, Pedro les tiene que invitar a pasar para que de esa manera pudiese escuchar lo que tenía, el encargo que traían. Así que Dios tuvo que trabajar con él de una manera muy sutil para que accediera a lo que iba a pasar después. Y lo que iba a pasar después fue tremendamente fuerte. Lo que iba a pasar después es de que iba a ir a casa de Cornelio. Cornelio ya estaba preparado, porque claro, él tenía su revelación espiritual por medio de lo que estaba haciendo. Él no sabía mucho, pero bueno, él era un hombre piadoso. Y Pedro le comparte el Evangelio, y para que no se enrolle mucho y para que no pierda tiempo, dice la Escritura en el siguiente capítulo de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y fijaros bien cómo Pedro aprende la lección, porque cuando va a casa de Cornelio no va solo, sino que coge a unos cuantos para que vayan con él, porque sabía el problemón que se le venía encima. Cuando se enterasen en la santa ciudad de Jerusalén que Pedro había entrado en casa de un gentil y que había estado compartiendo con ellos el Evangelio. Entonces coge a unos cuantos y va con ellos para que tenga testigos, para tener testigos de lo que tiene que compartir cuando vaya a Jerusalén, que eso luego lo vemos más adelante, en el siguiente capítulo. Y como ocurre lo que ocurre, pues para echar balones fuera, ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo íbamos a impedir nosotros que fueran bautizados aquellos sobre los cuales antes vino el Espíritu Santo? De esa manera él se quitaba el entuerto que le podrían echar. La Iglesia
a partir de aquí abrió las puertas a los gentiles. Y lo que era impensable comenzó a ser realidad. La Iglesia, en los primeros días de la Iglesia, el Evangelio fue lo que derrumbó las barreras y los muros culturales. Y ojito con lo que digo, porque soy un defensor de ello, porque las culturas siempre son un impedimento muchas veces para el Evangelio. Todas las culturas, sean las que sean y vengan de donde vengan, todas tienen que adaptarse al Evangelio y no el Evangelio a la cultura. Desgraciadamente, muchos de nosotros, o algunos de nosotros, hemos recibido el Evangelio a través del filtro de la cultura del que nos la ha predicado. Y hemos entendido el Evangelio de una manera que no tiene nada que ver con el Evangelio de las Escrituras. Y hemos elevado esas culturas a algo más sublime porque de esa cultura nos vino a nosotros el Evangelio. Y no es así. Todas las culturas tienen sus puntos negros, sus puntos diabólicos, sus puntos malos. Y todas las culturas tienen que adaptarse al Evangelio. Si hay una cultura que es suprema sobre todas las culturas, es la que dice la Escritura, la Biblia, el Evangelio. Esa es la verdadera cultura. Y ahí es donde tenemos que llevar todas nuestras situaciones. Y no porque en una cultura se permita esto o lo otro, aquí se tiene que permitir o no se tiene que permitir. No. Es lo que dice el Evangelio, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que enseñó Jesús, lo que tiene que estar por encima de todas las culturas que nosotros tengamos. Y por eso es necesario de que en Cristo, como hemos leído en el libro de Efesios, en Cristo Jesús, todos los gentiles. Y cuando hablamos de todos los gentiles, estamos hablando de todos, no de unos gentiles en particular, de todos los gentiles, de todos los que estaban fuera de las promesas dadas a Abraham. Todos, inclusive los propios judíos, todos, somos amados y somos aceptados solamente en Cristo Jesús. Y los judíos se tienen que convertir tal como nos hemos convertido nosotros. Y si no hay una conversión, aunque son el pueblo escogido de Dios, Dios tratará con ellos como pueblo escogido, pero ese será su problema. Pero ese trato tiene nada más que una meta y tiene un fin: reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido para salvar a judíos y gentiles. Y nosotros tenemos que asumir, independientemente de la cultura que vengamos, asumir de que en Cristo es donde encontramos la unión. Es en Cristo Jesús. ¿Tenemos que respetar nuestras diferentes formas culturales? Amén. De acuerdo. Tenemos que aceptarlas. Tenemos que adaptarnos a ellas. Pero con el Evangelio, en el Evangelio, esa adaptación siempre será mucho más fácil que si tenemos que obligar a los que vienen de fuera a hacer las cosas como aquí se hacen. Desgraciadamente, yo lo que veo, si no en general, sí bastante, es el hecho de que por la cantidad de hermanos no españoles que vienen a la Iglesia, en lugar de adaptaros a nosotros, somos nosotros los que estamos adaptándonos a vosotros. Voy a decir simplemente un ejemplo que yo respeto, pero que oigo muy común. Y es cuando empiezo a oír desde el púlpito eso de que llamarnos de ustedes unos a otros, cuando entre nosotros el ustedes, atenderlo bien, el ustedes nada más que lo usamos con una persona que es mayor de edad o con una persona que por consideración o respeto o no le conoce le llama de usted. Entre nosotros siempre hablamos de nosotros, siempre.
Y claro, lo que me llama la atención es que a Dios nos dirigimos a Dios de nosotros. Señor, tú eres mi Padre Celestial, tú eres el que me amas, tú eres el único. Y luego cuando me dirijo a mi hermano, ¿ustedes qué tal están? Yo bien, ¿y usted? Lo digo con respeto, ¿vale? No me toméis mal, pero un poquito así de sorna para... Es decir, ¿por qué digo esto? Digo esto porque cuando tú vas a otro, o sea, simplemente cuando tú vas a otra casa, o vas a otra empresa, o vas a otra ciudad, nosotros hemos estado en Valencia, ¿vale? Y sé lo que hablo por el lenguaje, ¿eh, Tony? Sé lo que hablo por el lenguaje. En Valencia ciudad, en la capital, difícilmente oyes hablar en valenciano. Ahora ya sí, porque ahora desde que entraron los de esta mano, pues los que entraron desde la izquierda, pues han estado empujando más para que el valencià pues se hiciese más común. Pero cuando nosotros llegamos, el valenciano apenas se oía en Valencia. Ahora tú ibas a Torrent llena de mala gente. Torrent, ciudad de mala gente. Eso es lo que dicen o no. Y allí teníamos otra iglesia y teníamos el centro de rehabilitación. Cuando ibas a otros pueblos, el hogar de ancianos lo teníamos en Puzol, bueno, y allí eran cerrados. O sea, aquello era cerrado, hablar el valencià. Y yo valenciano lo escuchaba, lo entendía, pero hablarlo muy mal. Los idiomas se me dan muy mal, solamente hablo en lenguas. Pero no, o sea, no, se me da muy mal eso de hablar en otros idiomas. Pero no tenía más remedio que adaptarte. Había que adaptarse a los valencianos, porque si no, yo lo he sufrido. Yo trataba de los valencianos tratar de demostrarles que de Madrid al cielo y un agujerito para verlo. Pero encontraba conflicto con ellos. Entonces, lo que lamento muchas veces es de que por ganar, nos descafeinamos. Y ya no digo a nivel cultural, pero sí lo digo a nivel de la hora de compartir el Evangelio. Por ganar a otros, nos metemos en enredos y descafeinamos realmente el mensaje del Evangelio, porque no queremos ofender. Queremos predicar el Evangelio, pero no queremos ofender. Y mira, lo siento mucho. El Evangelio es confrontación. Y hay que confrontar al hombre con su pecado. Y al hombre y a la mujer hay que confrontarlo con su pecado. Y si no se confronta con su pecado, no va a tener la oportunidad de arrepentirse. Porque todos nos consideramos buenas personas. Todos nos consideramos buenas personas. Y no, la Biblia no dice que todos son buenas personas. La Biblia lo que nos dice es que todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción de ninguna. Se han descarriado, todos. Habrá pecadores más decentes o más indecentes, pero todos somos pecadores y tenemos que confrontar esa realidad. Y mientras no se confronte esa realidad, la gente, las personas, no entenderán lo que es el verdadero evangelio. Vendrán a la iglesia, pero no habrán nacido de nuevo. Y lo importante es que las personas nazcan de nuevo. Y aquí Pedro tuvo que desaprender muchas de las cosas que tenía aprendidas para poder predicar el Evangelio. Y como el Espíritu Santo sabía que Pedro se podía estar navegando en varias aguas, cuando vio que llegó el momento apropiado, irrumpió en la escena para que Pedro no diese un Evangelio inadecuado, para obligar a Pedro a realmente reconocer la soberanía de Dios, al hacer que estas personas pudiesen convertirse y aceptar el Evangelio. Y la tercera muralla que habría que destruir, y esta también nos toca mucho a nosotros, es la religiosa. Y aprovechando que tenemos aquí a Isaías, Andrés, mira, tenemos aquí a Isaías, nos va a leer el libro de Isaías. En el libro de Isaías nos va a leer el capítulo 43, del 14 al 21. Amén. Cuando Isaías está escribiendo estas palabras, el pueblo de Israel estaba en Babilonia.
había sido expulsado y estaba en Babilonia. Estaba lejos, en la diáspora. No se encontraba en su tierra. Jeremías se había declarado que durante 70 años el pueblo estaría fuera y al finalizar los 70 años el pueblo volvería. Pero como muchas veces suele ocurrir, la ignorancia de las Escrituras hace que realmente no lleguemos a entender los tiempos que estamos viviendo. Y los judíos estaban experimentando algo que no sabía en qué iba a terminar aquello. Algunos habrían nacido en Babilonia. Posiblemente más de uno había echado raíces, tenía propiedades, tendría casas. Si leéis no sé si es no me acuerdo, un capítulo en Jeremías, no sé si es el 29, no, me falla un poco la memoria, pero en ese capítulo Jeremías está hablando proféticamente, animando al pueblo a que pidan por la paz del pueblo y que crezcan y se desarrollen y que busquen el bienestar de donde se encuentran. Entonces, probablemente muchos judíos, como pasa hoy día, pues no tenían ningún interés en volver a la tierra prometida. Como pasa hoy, muchos judíos no tienen ningún interés en volver a Israel. Están muy a gusto en Argentina, o están muy a gusto en Rusia, o están muy a gusto porque tienen ahí sus posesiones, tienen ahí sus negocios y tienen ahí su vida más o menos organizada. Y no tienen ningún interés de volver a esa pequeña franja de territorio con tantos jaleos y con tantos follones. Y probablemente muchos de aquí no tenían ni esperanza ni nada de... Pensaban que a lo mejor iban a estar viviendo allí siempre. Otros no. Otros, los que habían salido, los que se habían visto expulsados de su tierra, anhelaban volver otra vez allí. Y esto nos habla algunas veces de los creyentes que llevamos ya mucho tiempo en el Evangelio. Creyentes que nos hemos anclado un poco en lo que hemos vivido, en lo que hemos visto, y no somos capaces de entender las movidas que vienen detrás. Yo he tenido que ponerme un poco las pilas con esto, porque veo que es que aquí hay que ponerse las pilas. Como no te pongas las pilas, como dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces he tenido que ponerle un poco y mandárselo a mi nieta, que ha sido la que me lo ha preparado. Mi nieta Irene ha sido la que me ha preparado todo este tinglado. Creo que ha sido ella, ¿no? Sí, no me equivoco. Es decir, cuando dejas de aprender, estás muerto. Es verdad que estamos viviendo un tiempo en el que tienes que estar constantemente innovando, porque si no, efectivamente, llega un momento en que no. Pasa toda la gente por delante de ti, cuando te quieres dar cuenta, tú estás más solo que la una. Entonces, como creyentes también nos pasa lo mismo, que cuanto mayor vamos siendo, bueno, a mí algunas veces me pasa, o sea, estamos teniendo ahora la costumbre de visitar, al menos una vez al mes, de visitar otras iglesias, porque quiero conocer un poco el ambiente que hay en general, para saber realmente en dónde estamos, qué es lo que ocurre, qué es lo que Dios está haciendo en otras iglesias, en otras congregaciones, escuchar. Y curiosamente me he encontrado en 3 iglesias que hemos visitado en este año, tienen los 3 el mismo lema que nosotros. ¿Qué os parece? Las 3. Filipenses, extendiéndonos hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos hacia adelante. Así que no sé si es que eso es una señal de Dios profética o si es que se ha corrido la voz. Pero bueno, está bien. Inclusive queremos visitar pues iglesias, gracias a Dios como las conozco, iglesias muy tradicionales, porque quiero también conocer, esto me permite ahora conocer el ambiente cúltico que hay, para realmente tener las antenas abiertas y ver, escuchar qué es lo que el Espíritu de Dios está obrando en su iglesia en general, porque nosotros no somos la panacea. Podemos dar muchas gracias a Dios de que tenemos la iglesia llena, ¿vale? Y podemos dar muchas gracias a Dios de que siempre viene gente nueva a la congregación.
Pero tenemos que entender qué es lo que Dios está queriendo decirnos con eso. Y no quedarnos simplemente, somos un pequeño pueblo muy feliz y al cielo queremos ir. Que podemos caer en ese error. Y eso nos pasa cada vez más según vamos creciendo. Porque ya hemos escuchado tantos sermones, hemos leído tantos libros, que ya, bueno, a ver qué me cuenta este. A ver de qué habla hoy. A ver qué me cuenta esta. O sea, venimos escépticos. Por eso es por lo que en los congresos hay tanta movida. Porque como en los congresos se mueve tanto el cotarro, pues entonces todos vamos 3 días dispuestos a escuchar lo que sea y a movernos. Y entonces allí nos comportamos, como no nos conoce nadie, allí nos comportamos de otra manera y hacemos cosas que en la congregación normalmente no solemos hacer, porque aquí me conocen, aquí saben cómo soy. Entonces, pues, tengo que guardar un poco las posturas y las formas. Y tenemos que entender lo que el Espíritu de Dios está obrando. Lo que menos los judíos podían entender, que la amenaza que estaba ocurriendo ya, porque Babilonia estaba ya a punto de desaparecer y los persas eran los que iban a ocupar el terreno histórico que les correspondía, lo que menos se podían imaginar los judíos de que Ciro, el rey persa, era el que iba a abrir la puerta para que los judíos volviesen a Jerusalén, tuviesen la garantía de que podían construir nuevamente el templo, tuviesen la garantía de que podían volver a su tierra y poder volver otra vez a habitar en ella. Muchos de ellos no se fueron. Cuando vemos el libro de Esdras, cuando leemos el libro de Nehemías, nos damos cuenta de todos los registros que estaban ahí. No es por casualidad, sino es para que se supiera bien los que habían vuelto, para que luego después ninguno quisiese ocupar algún puesto o algún cargo cuando realmente su familia no había regresado en ese momento, y en particular en el campo de los levitas y de los sacerdotes, muy en particular, pero también en la distribución del territorio. Y como sabéis, cada tribu tenía una parte del territorio para poder habitarlo. Así que esto, ¿qué es lo que nos habla? Nos habla de que realmente tenemos que estar abiertos a lo que el Espíritu de Dios está moviendo. Cuando comenzó el movimiento carismático, yo me convertí en ese tiempo, en ese momento, el movimiento carismático en la Iglesia Católica, yo me convertí en ese tiempo, pero también, que es lo que hizo que muchos católicos, como no se sentían bien arropados dentro de la Iglesia Católica, empezaron a ir a las congregaciones evangélicas. No fue ese nuestro caso. Nosotros nos convertimos bien, o sea, decentemente, y empezamos, nos juntábamos con los evangélicos. Pero, ¿qué pasaba? Que entre el mundo evangélico había una división bastante profunda con el movimiento que estaba ocurriendo carismático dentro también de la Iglesia Católica, porque ¿qué es lo que estaba pasando? De que Dios, en su soberanía, el Espíritu Santo estaba cayendo sobre congregaciones de asambleas de hermanos, bautistas, presbiterianos, es decir, de iglesias tradicionales. Estaba cayendo el Espíritu Santo en esas reuniones y muchos de ellos recibían el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los expulsaban de esas congregaciones porque no querían que se hablase del Espíritu Santo en esas congregaciones. Y muchos, sobre todo, de los hermanos, de las asambleas de hermanos o de las iglesias bautistas, tuvieron que salir. ¿Y dónde se refugiaron? Se refugiaban en ese movimiento carismático que al mismo tiempo tenía un problema. Y el problema es que las iglesias pentecostales no asumían al movimiento carismático, porque tenían que ser pentecostales. No se podían llamar carismáticos. Y yo me acuerdo de unas reuniones que teníamos con hermanos queridos de las asambleas de Dios particularmente, que ya están con el Señor, que eran reuniones muy tensas,
porque teníamos que ser pentecostales. Y entonces, pues no se aceptaban. Por eso luego, ¿qué es lo que pasó? Que claro, el movimiento carismático, de la renovación carismática, pues donde salieron luego las reuniones de CEIR y los retiros de amanecer y las reuniones, los que conocéis, algunos de los que estáis aquí, las tradicionales reuniones unidas que se tenían precisamente en una iglesia pentecostal en la calle Argós, y allí nos juntábamos todos los meses, un montón de creyentes, y teníamos reuniones maravillosas, extraordinarias, estupendas, y no había que hacer nada de propaganda. Digo esto ¿por qué? Porque realmente entre nosotros también nos cuesta entender las movidas que el Espíritu de Dios tiene que ir haciendo entre nosotros, para no quedarnos anclados en el tiempo, porque esa es la tendencia natural, de que lo que hemos recibido, ya estamos felices, estamos contentos, estamos bien, y entonces nos cerramos o impedimos que lo que el Espíritu de Dios quiere llevar a cabo se haga realidad. Y aquí lo que vemos en esta escritura de Isaías es de que Dios es el Dios de lo imposible. Abrir caminos en el desierto, torrentes en el desierto. Hacer lo que dice este pasaje es algo que Dios lo puede llevar a cabo. Y Dios es soberano y puede actuar como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Porque lo único que quiere es que Dios sea glorificado. Y si hay una razón por la cual nosotros estamos aquí, es para glorificarle a Él. Que no sean los chacales ni las hienas los que canten sus alabanzas, sino el pueblo que Él ha rescatado, el pueblo que Él está edificando, el pueblo que Él está levantando, cante las alabanzas a Dios. Que el tiempo que las alabanzas sean realmente una proclamación constante de nuestro corazón agradecido por todo lo que Él nos da, por todo lo que tenemos, por todo lo que nos guarda. En todo momento, en toda ocasión, en cada situación, estemos como estemos, Dios es el soberano en tu vida. Amén. Él es el que tiene la última palabra en tu vida, siempre. Y cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarán. Y cosa que ojo no vio ni oído escuchó son las que están reservadas para todos aquellos que aman al Señor. Y si hay un tiempo en el que tenemos que estar con los oídos bien abiertos, es ahora. Es ahora, para no perder realmente la sintonía de lo que Dios está haciendo en el mundo, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué decimos que estamos en los últimos tiempos? Por las cosas que estamos viendo, pero no por lo que estamos oyendo, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y a veces cuando la gente está tan preocupada por lo que está pasando, mi mujer casi siempre dice, pues las cosas se tienen que poner todavía peor. ¿Peor? Sí, peor. Porque ¿qué dijo Jesús? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo se tiene que poner las cosas para llegar a ese momento? ¿Qué dijo Jesús? En los últimos tiempos serán como en los tiempos de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, se separaban, se divorciaban, pero no queda ahí, no, todavía hay peor. En los tiempos de Lot, vete tú a la Escritura y observa lo que pasaba en los tiempos de Lot, y lo que está ocurriendo ahora es un monaguillo en comparación con lo que pasaba entonces. O sea, lo que está pasando ahora mismo, lo que vemos en la televisión y lo que vemos en las noticias, vamos, que nos escandaliza, nos puede escandalizar cuando leemos el libro de Génesis. Tenemos que pensar, pues los últimos tiempos, esas señales serían las que estaríamos viendo. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. ¿Y eso a qué nos llama? Nos debe llamar solamente a una cosa: a vivir una vida santificada. Porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. Y cuando menos tú te lo pienses, cuando menos yo me lo piense, seré llamado a la presencia de Dios. Y a lo mejor ahora puedo estar aquí muy tranquilo, puedo estar aquí ahora gozando de buena salud y estar muy bien. Y mañana recibir la noticia: ¿sabéis
Luciano se ha partido con el Señor, se ha ido con el Señor. Ni tenemos control de cuándo vinimos, ni tendremos control de cuándo nos marchemos. Solo Dios conoce nuestro final. Y por lo tanto, todo esto lo que nos tiene que llamar es a estar preparados, a usar bien el tiempo que tenemos, no malgastarlo para que realmente no nos pille fuera de juego. Termino. Hoy muchas cosas pueden dividirnos. Sin embargo, a medida de que Dios provee lo que necesitamos, debemos de esforzarnos en poner en práctica la paz y la unidad que se encuentran en Jesús. Volviendo a Efesios, Pablo escribió sobre un muro de hostilidad derribado por Jesús. El muro había existido entre judíos y gentiles y estaba simbolizado por la pared divisoria que había en el templo de Jerusalén, donde los gentiles estaban en el atrio de los gentiles y no podían pasar al lugar de los judíos. Esto evitaba que entrasen en ese lugar santo. Sin embargo, Jesús vino a traer paz, vino a traer reconciliación entre judíos y gentiles, entre Dios y todas las personas. Lo hizo derribando la barrera que existía intermedia. El problema es que no tenemos una barrera física que podamos ver. Tenemos una barrera de cristal en el que podemos ver todas estas cosas, pero hay un muro de cristal que cuando queremos pasar nos impide realmente llegar a ese lugar. Y eso tiene que derribarse. Y tiene que derribarse pensando en nosotros, en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estar preparados siempre para poder dar testimonio de nuestra fe de todo aquel que nos la demande en el momento apropiado y adecuado. Y estar siempre dispuesto a ser mensajeros de la paz. Eso no es un título de una orden religiosa católica de este hombre, ¿cómo se llama? El Padre Ángel, gracias. Del Padre Ángel. Mensajero de la paz somos todos nosotros. Todos nosotros llevamos el Evangelio de la paz. Oramos. Señor, ayúdanos en este tiempo a realmente entender el lugar que donde tú nos has puesto, como nos has puesto. No estamos aquí por casualidad. Si hemos escogido estar aquí, tú has guiado nuestros pasos, tú has guiado nuestra vida para poder estar aquí juntos y para poder celebrar tus alabanzas, para poder disfrutar de tu presencia en medio de la congregación. Pero no queremos quedarnos solamente aquí. Aquí venimos los domingos, venimos a las diferentes actividades para recargar las pilas, porque luego tenemos que salir a un mundo hostil, un mundo complicado, difícil, en que, como hemos visto, posiblemente hay otras barreras que mis hermanos y hermanas pueden estar también atravesando. Cada uno sabemos muy bien las barreras que tenemos por delante y que dificultan muchas veces que podamos allegarnos a las personas y compartir el Evangelio. Pero danos sabiduría, danos valor, danos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús por medio de tu Espíritu Santo para en esta hora y en medio de esta generación ser esos creyentes que anunciemos sin temor a nada que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solo en ti hay salvación y solo en ti hay vida eterna. Y que esa vida comienza no cuando nos muramos, sino cuando te conocemos, cuando nacemos de nuevo. Gracias, Señor. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado para que te seamos testigos y para que podamos obrar y accionar adecuadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Y atended bien. Cuando Jesús dijo, me seréis testigos, es porque Él va por delante de nosotros. Cuando yo cojo a uno de vosotros, a José Luis, por ejemplo, le digo a José Luis, ¿puedes venir conmigo para que seas testigo de lo que voy a decirle a Benito?
José Luis lo único que está haciendo es ser testigo de lo que yo estoy diciendo a Benito. Cuando Jesús nos dice, me seréis testigos, es porque Él va delante de nosotros. Es porque Él va delante de nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser testigos de lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Por eso es tan importante escuchar lo que las personas están viviendo. Porque en esas cosas que la persona está viviendo, Dios posiblemente está obrando. Y entonces, de la misma manera que Pedro empezó su discurso a Cornelio, lo que tú estás oyendo, lo que tú estás viendo, es que el Dios de los judíos se manifestó pom, 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 pom. Y cuando llegó a la hora de Cristo, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, me seréis testigos significa eso. No en que yo tengo que estar rompiendo muros, sino que tengo que estar discerniendo lo que las personas están viviendo y el trato que Dios está obrando en esas personas para aplicar el Evangelio, para aplicar las 4 leyes espirituales, para aplicar la manera en cómo tú compartes el Evangelio, de la manera que quieras, para aplicarlo específicamente a la persona con la cual estás hablando. Que el Señor nos ayude. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30.